Pues muy bienvenidos todos a este ciclo que lleva por título En el quinto centenario de la llegada de los tres primeros franciscanos a Nueva España. ¿Sí? Y a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Belinda Rodríguez y desde luego a todos los que nos siguen por esta vía de la videoconferencia. Doctora, voy a leer un súper resumen de su muy interesante currículum, porque normalmente presentamos a los conferenciantes, algunos son conocidos, algunos son menos conocidos, y por lo menos saber un poco la trayectoria de cada uno de ellos. La doctora Belinda Rodríguez Arrocha es doctora en Derecho, área de Historia del Derecho y de las Instituciones, y licenciada en Historia con premio extraordinario por la Universidad de La Laguna en las Islas Canarias, España. Ha sido postdoctorante en el Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo en Frankfurt, Alemania, y en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es profesora de tiempo completo en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla e investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora, nos da mucho gusto conocerla en primer lugar, que haya aceptado nuestra invitación para participar en este ciclo de conferencias. Y bueno, pues sin más, le damos la palabra, nuevamente agradeciendo su experiencia, su tiempo, su generosidad, y con gusto la estaremos escuchando. También para los que nos siguen, recuerden ustedes que está el chat para las preguntas que quieran hacerle a la doctora, y preferentemente que sea al final de su exposición, con la idea de que a veces se repiten las preguntas y no distraer la ponencia de la doctora. Pues doctora, le damos la palabra con mucho gusto y con mucho interés en escucharla. Adelante. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, expreso mi agradecimiento a la comisión organizadora de este importante evento, de este importante ciclo de conferencias sobre la historia de los franciscanos. Quedo profundamente agradecida por su invitación. Y en segundo lugar, también expreso mi gratitud al Sistema Nacional de Investigadores por su apoyo, el apoyo brindado que me ha permitido proseguir con mis pesquisas a lo largo de los últimos años. Esta conferencia tiene una división interna en dos secciones. La primera sección va a versar sobre el franciscanismo, el establecimiento de la orden franciscana en las Islas Canarias entre los siglos XIV y XVIII. Preferentemente me voy a referir a los siglos XV a XVIII a lo largo de esta plática. En esta primera sección me referiré de una manera muy somera a el establecimiento de las autoridades civiles y religiosas conjuntamente con el proceso de conquista militar del archipiélago en el siglo XV fundamentalmente. También haré alusión a la llegada de las órdenes religiosas en esos siglos de la temprana edad moderna, a cuál fue el papel cultural y espiritual de la orden franciscana en las Islas Canarias en los siglos siguientes, sobre todo en los siglos XVII a XVIII, y aludiré de una manera muy sintética, muy concisa, por ejemplo, a cuáles fueron algunas de sus expresiones artísticas y a los autores franciscanos canarios más relevantes de esas centurias, así como en qué consistió la proyección de la orden franciscana en la vida espiritual del archipiélago. A grandes rasgos, esas serán las temáticas presentes en la primera mitad de mi conferencia. La segunda sección estará referida a el papel de los franciscanos en las relaciones históricas entre América y las islas. Me referiré a cuestiones como cuál fue el proceso migratorio
hacia los territorios americanos en los siglos XVII y XVIII fundamentalmente, quiénes fueron algunas de las personalidades religiosas con origen canario más destacadas en América, cómo fue la migración del clero regular canario, sobre todo los franciscanos, a Nueva España, cuáles fueron las repercusiones económicas y las repercusiones culturales de este proceso migratorio de contacto cultural, y finalizaré con unas conclusiones, unas reflexiones finales. Al momento de iniciar la primera sección, debemos recordar que en el siglo XIV, antes de la conquista del archipiélago canario, sobre todo hubo contactos misionales de misioneros, de evangelizadores franciscanos en las islas, sobre la población aborigen canaria. No obstante, es a partir del siglo XV cuando se produce un establecimiento más efectivo de las órdenes religiosas, debido al proceso de conquista militar del archipiélago. Junto a las órdenes religiosas, también obviamente se estableció un ordenamiento jurídico junto con una serie de autoridades seculares. El proceso de conquista militar inició en 1402 y finalizó en 1496, ¿no? Duró unos 94 años en el archipiélago canario. En un primer momento, en los albores del siglo XV, fue crucial la intervención normanda en esta conquista militar. A medida que transcurrieron las décadas, fue relevada en su protagonismo por familias pertenecientes a la pequeña nobleza de Andalucía. Y finalmente la conquista culminó bajo los auspicios de la Corona de Castilla. Entonces, durante el siglo XV se produce un proceso de sometimiento y evangelización, conquista espiritual de las poblaciones aborígenes canarias, de las 7 Islas Canarias, y eran poblaciones que a su vez procedían del noroeste del continente africano, de diferentes puntos de lo que hoy sería el territorio de Marruecos, Túnez o Argelia. La consecuencia de la conquista militar en las Islas Canarias a efectos de gobierno civil fue el establecimiento de un sistema dual. Esto es, se establecieron algunas islas como territorio de señorío bajo familias de la pequeña nobleza del sur de la península ibérica, y también se estableció la configuración del modelo gubernativo realengo. Concretamente, las islas de señorío tras la conquista fueron las de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, y las islas de realengo, las de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Esto es, las islas de realengo se implantaron una serie de instituciones que representaban directamente al gobierno real. Mientras que en las islas de señorío se establecieron una serie de titulares de la pequeña nobleza meridional de la península ibérica. Aún así, estos titulares de señorío también permanecieron bajo el control de las autoridades realengas, esto es, de las instituciones que representaban al poder real, como la Real Audiencia Canarias, establecida, aprobada en 1526. La finalización de la conquista también supuso el establecimiento, formación de un modelo económico con una serie de cultivos preferentes y puntuaciones a lo largo de los siglos XVI a XVIII. Aquí a nuestra derecha podemos ver una imagen perteneciente a una estampa tradicional, es una aldea canaria. Es una imagen que procede del Archivo de Fotografía Histórica de Canarias de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, FEDAC, auspiciado por el Cabildo de Gran Canaria. En lo que respecta a la plasmación cultural, a la plasmación escrita del proceso de conquista, es destacable la producción de crónicas como la de Fray Alonso de Espinosa,
publicada a finales del siglo XVI y que versó sobre la historia de Nuestra Señora de Candelaria. Esto es una crónica que relata la conquista de la isla de Tenerife y la evangelización de la población guanche, de la población aborigen de Tenerife, así como del establecimiento de las autoridades civiles y religiosas. Otra de las crónicas a destacar es la titulada Conquista y Antigüedades de las Islas de la Gran Canaria y su descripción, a cargo del licenciado Juan Núñez de la Peña. Es una crónica del siglo XVII y afortunadamente a día de hoy contamos no solo con una edición facsímil, sino también con diferentes ediciones críticas. Una de las crónicas de conquista más destacadas por la riqueza de su contenido, sobre todo por sus referencias a las formas de vida de las poblaciones aborígenes canarias, es la elaborada por el cronista franciscano andaluz Fray Juan de Abreu Galindo, Historia de la conquista de las 7 islas de Canarias. A día de hoy contamos con una edición crítica de esta crónica a cargo del filólogo Alexandru Cioranescu. Es también, al igual que la crónica anterior, redactada en el siglo XVII. Yo destacaría fundamentalmente esta crónica por su riqueza concerniente a los diferentes horizontes culturales de las poblaciones aborígenes canarias. Esto es una crónica con una información antropológica muy rica. En lo que concierne a la bibliografía básica sobre la implantación de las instituciones castellanas en las Islas Canarias, la finalización de la conquista, como comentaba, supuso la implantación de estas instituciones. Pues podemos destacar los trabajos preparados por el catedrático Eduardo Aznar Vallejo, que es medievalista, que desarrolló en su tesis doctoral cómo fue la integración económica y gubernativa de las islas de Realengo en la Corona de Castilla. También debemos hacer una mención a la tesis del doctor Fernández Armesto sobre la aculturación y el proceso de establecimiento de las autoridades seculares en el conjunto del archipiélago en los siglos XV y XVI, y entre otras muchas publicaciones merece la pena hacer una referencia a las colecciones de documentación transcrita procedente del Archivo General de Simancas, en las cuales han estado trabajando a lo largo de las últimas décadas diferentes profesores, sobre todo de formación medievalista y paleográfica, como la doctora Ana del Carmen Viña Brito. Una de las expresiones más interesantes en el ámbito de la producción escrita de la temprana Edad Moderna, que concierne al establecimiento de las autoridades seculares y religiosas, son, por un lado, la obra denominada Antigüedades de las Islas Afortunadas, publicada por Antonio de Viana en los albores del siglo XVII, así como la obra Templo Militante de Bartolomé Cairasco de Figueroa. Cairasco de Figueroa se trata de un autor sumamente interesante por la confluencia cultural que se da en su producción escrita, ya que él tenía orígenes peninsulares, orígenes portugueses, italianos y aborígenes canarios. Entonces, sin lugar a dudas, el Templo Militante se trata de una de las obras de autor canario, es la obra de autor canario más destacada de las últimas décadas del siglo XVI y principios del siglo XVII. Es sobre todo una obra de una gran riqueza literaria y que expresa muy bien el clima cultural de la isla de Gran Canaria, una de las islas de Realengo, en los años de la vida del autor. Es una obra que refleja muy bien diferentes movimientos poéticos presentes en la península itálica y en la península ibérica.
Es una obra con una información muy valiosa acerca del clima ideológico en la isla de Realengo de Gran Canaria. Asimismo, la catedrática de literatura María Rosa Alonso publicó durante el siglo XX valiosos trabajos acerca de las crónicas y la producción literaria de la temprana edad moderna en las Islas Canarias. Destaca fundamentalmente la que fue su antigua tesis doctoral dedicada al poema de Viana y publicada a mediados del siglo XX, entre muchísimos trabajos sobre la historia de la producción escrita en el archipiélago canario en los siglos XVI a XIX. En lo que respecta a la bibliografía básica sobre la sociedad, las instituciones seculares y la justicia en las Islas Canarias ya en los siglos XVII y XVIII, debemos hacer necesariamente referencia a los trabajos de la doctora en Derecho María Dolores Álamo Martel, que ha examinado al capitán general de Canarias en el siglo XVIII. El capitán general de Canarias, figura prominente no solo del poder militar, sino también como representante del poder real en las Islas Canarias. También sus trabajos sobre la composición de la Real Audiencia de Canarias, órgano representante, tribunal representante del poder real por excelencia en las islas. Este tribunal, esta Real Audiencia, fue establecida en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces merece la pena consultar los trabajos de la doctora Álamo acerca de las funciones de los oidores, las funciones de los regentes y las funciones de los presidentes de esta audiencia, de este tribunal representativo de la jurisdicción real, y que, como les comentaba anteriormente, fiscalizaba también las decisiones de los titulares de los señoríos en el modelo señorial establecido en las Islas Menores. Si nos remitimos a una época posterior, y desde la perspectiva de la historia social, merece la pena hacer una referencia a los trabajos del doctor Adolfo Arbelo sobre el papel de la burguesía agraria y de la terratenencia tradicional en las actividades económicas, sociales y culturales de la isla de Realengo de Tenerife en las postrimerías del siglo XVIII, o también las ediciones elaboradas por la doctora Rosario Cerdeña sobre los acuerdos del Cabildo de la isla de Señorío de Fuerteventura. Son unas ediciones que permiten profundizar en la práctica gubernativa y en la vida espiritual de las islas de señorío. Asimismo, continuando con las islas de señorío, un territorio como el de La Gomera también ha originado interesantes estudios acerca de la vida religiosa y la práctica judicial, como la monumental obra publicada por la doctora paleógrafa Gloria Díaz Padilla. Es una obra concerniente a la documentación judicial con muy interesantes referencias a la vida espiritual del clero secular y del clero regular en esta pequeña isla de señorío. Asimismo, destacan los trabajos de Francisco Fajardo sobre la actividad inquisitorial, la justicia inquisitorial. También a día de hoy contamos con las ediciones críticas de memorias y crónicas del siglo XVIII, como por ejemplo las de la interesante personalidad de Guerra y Peña, referidas a la vida religiosa, cultural y económica de la isla de Tenerife en el siglo XVIII. Y en lo que respecta a la implantación de las instituciones desde la perspectiva de la historia del derecho, conviene hacer referencia a los trabajos del jus historiador Lalinde Abadía, que él publicó durante el siglo XX. Son trabajos que establecen una diferenciación clara
y establecen pautas, diferencias y semejanzas entre el proceso de establecimiento del ordenamiento jurídico en América y el establecimiento del ordenamiento jurídico en las Islas Canarias. ¿Cuáles fueron sus semejanzas y cuáles fueron sus diferencias? Debemos de recordar que la conquista de las Islas Canarias, la incorporación de las instituciones, el establecimiento del ordenamiento jurídico castellano, no conllevó en el tiempo un desarrollo jurídico tan rico, tan diverso como el fenómeno del llamado derecho indiano en América, sino que las Islas Canarias recibieron una normativa especial mucho más exigua. No motivaron un desarrollo doctrinal tan interesante como sí tuvo lugar para el caso de la Nueva España. Si continuamos ahondando en los aspectos sociales y religiosos, debemos hacer también referencia a los trabajos sobre la pobreza, sobre la cobertura sanitaria, las actividades hospitalarias, religiosas y seculares en el archipiélago canario desde la perspectiva de la historia social, fundamentalmente en las islas de Realengo, de Gran Canaria y Tenerife, como su monografía La pobreza en Canarias en el antiguo régimen, una obra que esclarece de una manera muy significativa cómo se desempeñaron las instituciones religiosas y seculares en la cobertura de ciertas necesidades de la población canaria. También es una referencia obligada el conjunto de monografías dedicadas a la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. ¿Cómo era la vida religiosa y la vida civil y cultural de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna? ¿Y por qué? ¿Por qué se trata de una colección tan importante? Porque San Cristóbal de la Laguna fue la capital de la isla de Realengo de Tenerife y fue una ciudad que destacó significativamente por el establecimiento de sus órdenes religiosas y por su actividad, la significación política y gubernativa y cultural desde 1496 hasta bien avanzado el siglo XIX. Después, fue uno de los núcleos de población más significativos para la vida de las órdenes religiosas, inclusive los franciscanos, en las referidas centurias. Por otra parte, los trabajos del doctor Rodríguez Segura inciden en el funcionamiento de la Real Audiencia en Canarias y en el clima ideológico, en la vida espiritual de los reos, de las víctimas, de las personas que entablaban litigios por incumplimiento de herencias, por incumplimiento de capellanías, etcétera, etcétera. Desde el ámbito de la historia del derecho, el territorio de señorío, destacan las ediciones también de los acuerdos del Cabildo de Fuerteventura del siglo XVII, preparados por el juez y catedrático de Historia del Derecho, doctor Roberto Roldán, y por la paleógrafa Candelaria Delgado. En estos trabajos, en esta edición crítica de los acuerdos, se muestra muy bien cuál era la proyección del franciscanismo en la vida espiritual de la isla de señorío de Fuerteventura. Cómo eran las procesiones, qué tipo de prácticas culturales tenía su estratificada población. Y en el ámbito gubernativo, secular, desde la perspectiva de la historia del derecho, también destaca el estudio sobre el Cabildo de Tenerife en el siglo XVIII, preparado por la catedrática de Historia del Derecho María del Carmen Sevilla. Es un estudio muy interesante en cuanto refleja las relaciones entre el poder secular en el ámbito local con otras instituciones, los vínculos y los acuerdos, desencuentros entre las diferentes instituciones. Detengámonos ahora con un poco más de profundidad en el fenómeno de la llegada de las órdenes religiosas al archipiélago canario desde la conquista hasta el siglo XVII.
En estos primeros siglos, los franciscanos desempeñaron un papel relevante en la evangelización de las poblaciones aborígenes canarias. Destaca la figura del franciscano Francesc Bontier, capellán de Betancourt, que fue el protagonista en la primera etapa de la conquista militar. De hecho, la crónica francesa Le Canari, que ilustra cómo fue este proceso de conquista militar normanda de varias de las Islas Canarias, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, incluye un interesante catecismo que contempla el texto destinado a la evangelización, a la cristianización de estas poblaciones canarias. Si bien, tal y como habíamos comentado antes, los contactos de la población aborigen canaria con los franciscanos datan de las centurias anteriores, ese contacto efectivo y ese proceso de evangelización más sistemático tiene lugar durante el siglo XV. Después, esta centuria, un periodo importante marcado por la actividad misional y por las fundaciones seráficas a lo largo del territorio insular. Posteriormente, otras órdenes religiosas influyentes en los siglos XVII y XVIII pues serían la de los dominicos y agustinos. En todo caso, los franciscanos siempre contaron con una posición relevante en la vida espiritual, en las prácticas religiosas del común de la población hasta bien avanzado el siglo XVIII. Aquí pueden ustedes observar a su derecha un mapa histórico fechado en 1653 y que procede del Instituto Geográfico Nacional. Es un mapa procedente de una imprenta francesa, de un impresor francés. A nuestra derecha, en el área oriental, está la isla de Lanzarote, al norte, rodeada de una serie de islotes, como el de La Graciosa o la isla de Lobos. Al sur, seguidamente al sur, ese territorio alargado es una representación muy esquemática de la isla de Fuerteventura. Hay pues Lanzarote y Fuerteventura, dos islas de señorío, con titulares pertenecientes a familias de la pequeña nobleza andaluza. En el área central encuentran una isla un poco más pequeña que es Gran Canaria. Recuerden, ahí fue donde se estableció la sede de la Real Audiencia de Canarias y también ahí se estableció la diócesis canaria, que fue la única diócesis en el archipiélago hasta bien avanzado el siglo XIX. Esa isla central de mayor tamaño, con diferencia, es la isla de Tenerife. A la izquierda de la isla de Tenerife, la pequeña isla que se observa es la de La Gomera, otra de las pequeñas islas de señorío. En el extremo noroccidental está la isla de La Palma y en el extremo suroccidental está la pequeña isla de señorío del Hierro. Entonces, salvo La Palma, las dos islas de Realengo ocupan una posición central en el archipiélago. El resto de las islas son territorio de señorío. Al norte de las Islas Canarias se encuentra el archipiélago de Madeira y aún en una posición más septentrional el archipiélago de las Azores. Al oriente se encuentran las costas norteafricanas. ¿Cómo transcurrió la existencia de la Orden Franciscana en Canarias? Pues algunas de sus fundaciones más relevantes, algunos de sus conventos más interesantes, con indudable valor histórico, cultural, espiritual, etcétera, fueron los de Santa María de Betancuria, dedicado a San Buenaventura, en la isla señorial de Fuerteventura, el convento de San Miguel de las Victorias en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, el convento de Nuestra Señora de la Concepción en Santa Cruz de la Palma, el convento de Nuestra Señora de Miraflores en la villa de Teguise, Lanzarote, o el convento de San Lorenzo Mártir en la Orotava, Tenerife, destacado por albergar las elecciones de los superiores provinciales, la residencia de los ministros provinciales, sobre todo destaca por la actividad de gobierno interno de la orden en el archipiélago.
algunas de las expresiones artísticas y autores franciscanos más relevantes. En este sentido, pues en las Islas Canarias, los conventos, las dotaciones de capillas y retablos ilustran perfectamente la proyección del franciscanismo en las manifestaciones artísticas, así como las esculturas dedicadas a San Francisco, San Pedro de Alcántara, el Cristo de San Cristóbal de la Laguna o los cuadros de ánimas pertenecientes a dos ediciones críticas del autor canario franciscano más destacado, que fue Fray Andrés de Abreu. En este sentido, se observa una vinculación de la creación plástica a las devociones más populares en la población. Sin lugar a dudas, la evangelización franciscana, las devociones franciscanas contaron con el favor del común de la población en las Islas Canarias desde el siglo XV y siglo XVI hasta muy avanzado el siglo XVIII. Personas pertenecientes a todos los grupos sociales mostraron su confianza en la orden franciscana. Está presente la proyección franciscana en las cofradías y festividades populares canarias en esa época, así como en las disposiciones testamentarias. Comentábamos que Fray Andrés de Abreu es sin duda el autor canario franciscano más destacado de estos siglos. Su vida transcurrió entre los años 1647 y 1725. Entonces, su vida de San Francisco es, sin lugar a dudas, su obra poética más importante, ¿no? Es una obra poética marcada por el culteranismo. Presenta unos versos brillantes, unos versos en los que refleja perfectamente el ideario de esta orden y las vocaciones de esta orden en el archipiélago. Asimismo, otro autor franciscano canario interesante de esta época es Manuel Fernández Sidrón, cuya vida es más desconocida que la de Fray Andrés de Abreu. Por poner un ejemplo, destaca su obra manuscrita intitulada Carta Apologética, en que se defienden las cartas de el Padre, las profecías de San Malaquías, etcétera, etcétera, y que es un manuscrito que se encuentra a día de hoy custodiado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de La Laguna. Aquí he indicado el título original del manuscrito, que está fechado en 1735. Es probablemente el texto de carácter doctrinal más importante hallado hasta la fecha, que refleja la producción intelectual del franciscanismo en las Islas Canarias. Recordemos, podemos concluir de manera general que el franciscanismo, la orden franciscana, contó con una influencia espiritual y cultural muy importante sobre amplios espectros de la población canaria. Si bien se observa a raíz del examen de las disposiciones testamentarias y de la documentación judicial en general en las últimas décadas del siglo XVIII, cierto decaimiento que coincide con el avance de la secularización de la vida cultural en el archipiélago. A su derecha tienen ustedes una imagen antigua de uno de los conventos franciscanos más importantes de las Islas Canarias, el convento de San Francisco en Las Palmas de Gran Canaria, sede de las principales instituciones civiles y religiosas de los siglos XVI a XVIII, como les he comentado con anterioridad. También las rogativas, sermones y mandas pías de los siglos XVI a primera mitad del siglo XVII reflejan también la confianza de la población en la orden franciscana. Aquí a su derecha tienen una imagen también antigua y perteneciente a otro de los principales conventos franciscanos en el archipiélago, en este caso ubicado en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cuáles fueron los obispos franciscanos en el archipiélago canario? Pues fueron Juan de Guzmán, cuyo mandato transcurrió entre 1622 y 1627,
y Juan Bautista Cervera en 1769 y 1777. Juan Bautista Cervera es una figura muy destacada en la vida cultural e intelectual de la segunda mitad del siglo XVIII en Canarias. No en vano, él fue el fundador del Seminario Conciliar Canario. Una de las entidades de formación intelectuales fue la entidad más importante en la actividad intelectual y cultural en general del archipiélago durante esos años. Incluso este obispo franciscano, Cervera, fue nada más y nada menos que el impulsor de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria. Ustedes conocerán muy bien el papel, el rol cultural desempeñado por las reales sociedades económicas de amigos del país en la segunda mitad del siglo XVIII como enclaves, espacios de interesantes debates sobre cuestiones económicas, culturales, educativas y religiosas fundamentalmente. Entonces, el obispo franciscano Cervera fue una de las figuras más relevantes en el establecimiento de debates de renovación en esta época, de debates tendentes a la mejora en la educación y en la formación, intelectual de los aspirantes al sacerdocio. A su derecha tienen una imagen más reciente del área conventual de San Francisco en Las Palmas de Gran Canaria. El seminario conciliar fue establecido en las proximidades de esta área conventual. No podemos hacer omisión a la importante monografía del catedrático de Historia de América, el doctor Manuel Hernández González, intitulada Los conventos de la Orotava. En cuanto esta monografía ilustra muy bien cuál era la organización interna de las fundaciones conventuales franciscanas, entre otras. Cómo funcionaban sus sesiones, cuál era la proyección cultural que tenía esta orden religiosa en las islas de Realengo. A su derecha pueden ustedes observar otra imagen, en este caso muy antigua, de la torre del convento de San Francisco de Santa Cruz de Tenerife. La Orotava es una localidad que se encuentra precisamente en la misma isla, en la isla de Tenerife. Asimismo, en lo que respecta a la bibliografía general sobre la historia de la religión y del franciscanismo en las Islas Canarias, conviene hacer referencia a la edición crítica de los documentos episcopales canarios efectuada por el doctor Francisco Caballero, la tesis doctoral sobre iconografía franciscana en Canarias que desarrolló el doctor Castro Bruneto, historiador del arte, así como hay una obra muy interesante, es una aportación muy relevante de los doctores García Oro y Portela Silva, La Iglesia en Canarias en el Renacimiento de la Misión a la Diócesis. Es un estudio crítico y diplomático del establecimiento de las instituciones religiosas y fundamentalmente de la orden franciscana. ¿Cómo era la actividad económica, cómo se desenvolvía esta orden religiosa en los primeros momentos en Canarias tras la conquista militar? ¿Qué tipo de actividades misionales efectuaban? ¿En qué actividades económicas participaban? ¿Cómo eran sus estrategias de subsistencia? Etcétera. Asimismo, destacamos el trabajo del catedrático de Historia Moderna, el doctor Quintana Andrés, sobre el establecimiento de la diócesis en las Islas Canarias y sobre la vida religiosa en general, el funcionamiento de las instituciones en esos siglos, o el trabajo del doctor Salas Salgado acerca de el franciscano canario Manuel Hernández Cidrón y la obra clásica, la gran obra clásica de la historiografía de Canarias, que es la Historia de Canarias redactada por el arcediano José de Vieri Clavijo. Es una obra monumental en diferentes tomos que hace un recorrido por el establecimiento de las autoridades y por la vida de las principales personalidades gubernativas y religiosas desde la conquista hasta el último tercio del siglo XVIII. Una obra también clave para acercarse en su cuarto volumen a la obra intelectual desarrollada por los principales autores franciscanos.
Si nos referimos a las relaciones históricas entre América y las Islas Canarias, debemos destacar en primer lugar que la migración de los pobladores canarios hacia América tuvo lugar, podríamos decir, durante prácticamente toda la temprana edad moderna. Si bien en esta ocasión nos ha resultado sobre todo pertinente destacar los procesos migratorios desarrollados en los siglos XVII y XVIII. Ya hubo periodos migratorios en el siglo XVI y ese fenómeno social y económico en las Islas Canarias estuvo presente hasta nada más y nada menos que los años 70 del siglo XX. ¿Cuáles fueron las áreas de destino, sobre todo en los siglos XVII y XVIII? Pues diversas tierras, enclaves de lo que hoy sería Venezuela, Cuba, Puerto Rico, en el siglo XVIII Luisiana, San Antonio de Texas, La Española y Nueva España, y de Nueva España fundamentalmente las áreas portuarias de Veracruz y Campeche. Desde los puertos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de la Palma y Santa Cruz de Tenerife, las embarcaciones surcaban las aguas oceánicas para llegar a estos enclaves americanos. A su derecha tienen ustedes una imagen procedente del área costera de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Las dos torres que se pueden vislumbrar en el horizonte pertenecen a la Catedral de Santa Ana, sede de la única diócesis canaria en mucho tiempo. Un ejemplo o un caso de estudio de familia procedente de Canarias y asentada en Nueva España fue la familia Arroyo, con origen en Tenerife, con ancestros en Canarias, en las Islas Británicas y con miembros establecidos en Veracruz. Las actividades de los Arroyo entre las Islas Canarias y Nueva España en el siglo XVIII consistieron en el comercio y también sus miembros pertenecieron a las instituciones reales y también a las órdenes religiosas, también al clero secular. Contaron con miembros pues en diferentes instituciones. Este caso de estudio puede ser estudiado merced al Fondo Privado Arroyo Clavijo, que está custodiado en el Archivo Histórico Provincial de Tenerife. Uno de los archivos históricos más importantes de Canarias, conjuntamente con el Archivo Histórico Provincial Joaquín Blanco de Las Palmas de Gran Canaria o el Archivo de la Inquisición en el Museo Canario. Se observa en la migración canaria hacia Nueva España una mayor presencia de migrantes procedentes de la isla de Tenerife, ¿no? Esa isla amplia, extensa, ubicada como isla central y como territorio de realengo. Ese territorio más extenso que otras islas que pudimos ver en el mapa anteriormente. Hay abundantes referencias a embarcaciones e intermediarios en este proceso migratorio, en este proceso de traslado de migrantes. Estos procesos se observan en los protocolos notariales y en la documentación judicial canaria. ¿Quiénes fueron algunas de las personalidades religiosas canarias o de origen canario en América más destacadas sobre los que se ha producido historiografía relevante? Pues, por ejemplo, Miguel Anselmo Álvarez de Abreu, obispo de origen canario, obispo canario, que estuvo en Oaxaca en el siglo XVIII, así como un pariente suyo, Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, que fue arzobispo de Santo Domingo y posteriormente obispo de Puebla en el siglo XVIII. Son dos personas con origen en la isla canaria de La Palma. También es muy famosa la figura de José Anchieta, apóstol del Brasil, o Fray Agustín Betancourt, religioso de la menor observancia de San Francisco, cronista apostólico de la Orden en Nueva España, y Pedro de San José de Betancourt, también una figura muy bien conocida, fundadora de la Orden Beldemita. Para entender la migración del clero regular canario a Nueva España,
Debemos también hacer referencia a otra de las más interesantes monografías, un trabajo muy destacado publicado por el catedrático de Historia de América, Manuel Hernández González de la Universidad de La Laguna. Su estudio, Al margen de la corona, la emigración del clero regular canario a América en la Edad Moderna, es un trabajo muy interesante desde la óptica de la historia social y que ahonda en esas circunstancias del traslado, en esa dura navegación, en ese duro viaje efectuado no solo por cargos relevantes en la orden, sino también por modestos frailes. Esto es, él se refiere al proceso migratorio protagonizado por miembros de la orden franciscana procedentes o titulares de diferentes posiciones en el interior de la orden. Esto es, él se refiere a un espectro muy amplio de migrantes franciscanos dentro de la orden. Desde los frailes de posiciones más modestas hasta los frailes con una mayor posición jerárquica, una posición más destacada, más prestigiosa dentro de la orden. Se observa curiosamente, una influencia de los periodos de crisis económica sobre la migración de los franciscanos canarios a Nueva España. Esto es, sobre todo, la crisis económica afectaba a los pequeños frailes. Afectaba a los frailes de posición más modesta en la provincia franciscana canaria. Entonces, a ellos también les concernía los periodos de hambruna, los periodos de malas cosechas, y una solución de urgencia fue pues participar en los flujos migratorios hacia Indias, hacia los territorios americanos. A nuestra derecha podemos ver otra antigua imagen procedente del área conventual franciscana de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuáles fueron las repercusiones económicas de este fenómeno social, cultural y económica como es la migración de estos frailes? Bueno, las repercusiones económicas fueron las siguientes. Se produjo una migración vinculada al comercio canario americano, con ciertas irregularidades e infracciones a las disposiciones reales sobre la normativa específica de la migración. Se produjeron traslados sin permisos regios de religiosos canarios a puertos americanos en el siglo XVIII, motivados por la extrema necesidad, por la extrema carencia económica del archipiélago canario. Se produjo incluso por parte de algunos religiosos el encubrimiento del comercio ilícito, su práctica, su participación en algunas actividades ilícitas canarias como el contrabando de tabaco. En todo caso, debemos tener en cuenta siempre como marco normativo de los intercambios comerciales y del flujo migratorio entre Canarias y América el famoso reglamento, la famosa disposición normativa real de 1718. Entonces se produce en líneas generales una inmigración irregular de los religiosos isleños con importante presencia franciscana en el contexto del tráfico mercantil con Indias y con Campeche como especial punto de destino en el área novohispana. Había otros, sin embargo, que se embarcaban de una manera formal como capellanos, pasajeros y cargadores, como migrantes que sí se ajustaban a la normativa. ¿Cuáles eran los destinos de los religiosos? Algunos marchaban al territorio novohispano como párrocos o capellanes en localidades rurales o misionales. Otros llegaban como miembros de fundaciones conventuales. Otros, de una manera más desafortunada, llegaban en una posición marginal, sin contar con el acompañamiento de sus compañeros de orden, de sus hermanos, y migraban sin contar con el consentimiento de su superior, fuera del acompañamiento de su orden de pertenencia. Algunas personalidades religiosas canarias en Nueva España fueron, por ejemplo, el vicario provincial de Chiapas, Fray José Fernández Monroy. Este era dominico, pero tenía un hermano franciscano que no cobró tanta fama como él, que también desarrolló un periplo misional interesante. Destacan sobre todo los frailes franciscanos canarios en Michoacán, que
tuvieron un papel ciertamente importante en el impulso de la devoción de los denominados en Canarias como Cristos Tarascos, o en otra posición, pertenecientes a otra orden, también fueron relevantes los agustinos canarios en Michoacán. En nuestro caso nos interesa particularmente la actividad de los frailes franciscanos canarios como impulsores de esta devoción espiritual a su regreso a las Islas Canarias. Destaca, por ejemplo, el trabajo del doctor Pablo Amador y de la doctora Besora sobre el estudio de los denominados Cristos Tarascos en Canarias. Por ejemplo, el Santísimo Cristo en la Basílica Menor de San Juan Bautista de Telde, en la isla de Gran Canaria. Aquí lo pueden observar a su derecha. En lo que concierne a las relaciones Canarias-América entre los siglos XVII y XVIII, destacan también los trabajos del doctor Arbelo García sobre correspondencia epistolar, o el diccionario americanos del filólogo ya mencionado también, doctor Alexandru Cioranescu, o el trabajo de carácter histórico-antropológico del profesor Manuel Fariña González sobre los objetos culturales, los artefactos culturales, inclusive los de orden espiritual, los territorios en las últimas décadas del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. O nuevamente una monografía del doctor Manuel Hernández González intitulada Comercio y Migración Canaria en América en el siglo XVIII. También en el ámbito de la Universidad Veracruzana destacan los trabajos del doctor historiador Aber Juárez sobre la presencia de los migrantes canarios en los entornos de Veracruz y del Gran Caribe entre los siglos XVIII y el siglo XIX, o el trabajo elaborado por el autor sacerdote religioso Canarios en Campeche, que ilustra también esta presencia migratoria en el siglo XVIII fundamentalmente, o la edición preparada por los doctores Sánchez y Gaviño sobre Francisco Pablo de Matos Coronado, obispo de Yucatán y de Michoacán. A modo de reflexión final, podemos afirmar que se observa una relevante presencia de los religiosos canarios, esencialmente franciscanos, en Nueva España. Si bien es cierto que a día de hoy es necesaria una mayor profundización en la documentación archivística para esclarecer aún más cómo fue el desenvolvimiento, sobre todo, de los franciscanos de posición más humilde en Nueva España, cómo lograron subsistir, cómo lograron establecerse, qué tipo de vida religiosa llegaron a desarrollar, abandonaron eso ante su vida espiritual, cómo se insertaron en la nueva sociedad, etcétera, etcétera. Aquí nuevamente a su derecha una imagen del área de importante presencia espiritual franciscana, la localidad Gran Canaria de Telde. Otra de las reflexiones finales es que podemos afirmar la profunda influencia de la orden franciscana en el gobierno espiritual, en las devociones del conjunto de la población, en la cultura escrita y en el arte sacro en las Islas Canarias. Ya observábamos también esa interesante proyección cultural, ese viaje cultural de ida y vuelta de los Cristos. Esas imágenes tan importantes para la vida espiritual, la vida misional en esos siglos. Se observa en lo que concierne a los franciscanos canarios asentadas en Nueva España una profunda heterogeneidad social y formativa. Esto es, encontramos desde frailes franciscanos de una posición muy humilde que muy difícilmente podían firmar, hasta franciscanos que desarrollaron una actividad intelectual ciertamente relevante. Para saber más sobre los procesos examinados en esta plática, les recomiendo algunos recursos digitales, como por ejemplo el acceso a las actas de los coloquios de Historia Canario-Americana, que se llevan celebrando de forma ininterrumpida con carácter bianual desde los años 70 del siglo XX, así como el Anuario de Estudios Atlánticos, una de las revistas académicas en materia histórica más significativas que recogen valiosos artículos que ilustran
perfectamente estos contactos culturales entre Canarias y Nueva España a lo largo de los siglos referidos, así como la Biblioteca Virtual Viera y Clavijo del Instituto de Estudios Canarios de Tenerife, que está asociado a la Confederación Española de Centros de Estudios Locales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aquí pueden ustedes encontrar antiguas monografías del siglo XX, pero no por ello desfasadas, fueron monografías, contribuciones académicas muy importantes que ilustran la vida de las órdenes religiosas en Canarias y su presencia en América. Y también les recomiendo el recurso titulado Memoria Digital de Canarias, custodiado, desarrollado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde pueden ustedes encontrar antiguos documentos, antiguos mapas, monografías, etcétera, etcétera, con materiales muy importantes sobre los vínculos entre Canarias y Nueva España. Muchísimas gracias por su atención. Le agradecemos mucho, doctora Belinda Rodríguez Arrocha, por esta charla. El doctor Manuel Ramos, está en otra videoconferencia, también en un evento académico. Me ha pedido que le agradezca mucho su participación. Y si está de acuerdo, vamos a dedicar algunos minutos para algunas de las preguntas que tiene el público, pero le agradecemos mucho esta plática. Enrique Antonio Valdivia pregunta, ¿los franciscanos que venían hablar de estar en el mundo, ¿no? De las Canarias, perdón, se me perdió la pregunta, dice, ¿los franciscanos que venían de las Canarias a la Nueva España trajeron maneras particulares de evangelizar? Sí, es una pregunta muy interesante porque la pregunta puede ser contestada a partir de la explicación de la diferencia de el proceso de conquista y de evangelización y de preservación de las manifestaciones culturales de los diferentes pueblos originarios en las Islas Canarias y Nueva España. En las Islas Canarias, lo que se produjo en una fecha muy temprana fue la pérdida de las lenguas de las poblaciones aborígenes canarias. Eso significa, eso fue tan evidente que a finales del siglo XVI, es una fecha bastante temprana, a finales del siglo XVI, el fraile Espinosa, el autor de la crónica sobre la conquista de la isla de Tenerife, afirmaba que ya en la isla de Tenerife los descendientes de los aborígenes canarios ya habían perdido su lengua y que ya en ese momento solo hablaban español. Esto es, en una fecha muy temprana en las Islas Canarias se produce un desplazamiento muy rápido de las diferentes modalidades lingüísticas prehispánicas canarias, primero por la lengua francesa y después por la lengua española e incluso en algunas localidades por la extensión del portugués como lengua popular, ¿no? Como lengua también traída por muchas familias de agricultores, colonos y artesanos. Entonces, a medida que transcurre el tiempo y esos frailes franciscanos pasan a Nueva España, los frailes ya no tenían, los frailes canarios ya no tenían la experiencia misional de la evangelización en otras lenguas. Esto es, cuando un fraile franciscano canario pasaba a Nueva España en el siglo XVII y en el siglo XVIII, fundamentalmente ya no tenía esa experiencia misional consistente en conocer y aprender otras lenguas y en esforzarse por evangelizar en otras lenguas. De acuerdo, gracias por la respuesta, doctora. Sí, quienes sí hubieran tenido esa experiencia misional hubieran sido, pero ellos no marcharon a Nueva España, a América, hubieran sido los frailes franciscanos franceses a comienzos del siglo XV. Ellos sí tuvieron esa experiencia misional de conocer otras lenguas o de intentar desarrollar una serie de estrategias para predicar en otras lenguas o para desarrollar catecismos adaptados a las comunidades de neófitos. Pero los frailes franciscanos canarios en los siglos XVII y en los siglos XVIII ya no.
De acuerdo. Muchas gracias, doctora. La doctora Luz María Silva Ortiz pregunta, bueno, primero le dice muchas felicidades por su excelente conferencia y la pregunta es, ¿los franciscanos siguen siendo muy importantes en las Canarias? En la actualidad, su papel es mucho más modesto desde la perspectiva cultural y simbólico. Esto es, todavía quedan franciscanos en Canarias. Yo personalmente, a los que he visto y a la pequeña comunidad que he conocido, es a la comunidad de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife, ¿no? Allí se conserva una pequeña comunidad conventual franciscana. También en la comunidad en la ciudad de San Cristóbal de Tenerife se conserva una comunidad clarisa de religiosas contemplativas. Entonces, tanto los franciscanos como las clarisas en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna a día de hoy no tienen, podríamos decir que no tienen la antigua proyección social, ¿no? La proyección social de los siglos pasados, pero son dos pequeñas comunidades conventuales, se conservan y a día de hoy su papel es culturalmente importante en cuanto custodia algunas de las obras seculares de arte sacro más importantes de las Islas Canarias. Por ejemplo, el área del convento franciscano de San Cristóbal de la Laguna cuenta con una de las tallas, uno de los crucificados más importantes de los últimos 4 siglos de las Islas Canarias. Entonces, ellos son como valedores, como custodios de ese arte sacro de carácter de origen secular, ¿no? Ese arte sacro antiguo y tan valioso desde la perspectiva histórico-cultural. Y la pequeña comunidad conventual de las clarisas también, al igual que las catalinas en San Cristóbal de la Laguna, pues conservan en su convento, que sí es una fundación original, pues conservan algunas de las obras de arte sacro más significativas de las Islas Canarias. Entonces, a día de hoy, su papel cultural es la de ser entidades custodias de la producción histórico-artística religiosa de los siglos pasados, pero ya no tienen una proyección social fuerte, no tienen una influencia espiritual fuerte sobre la población, sino que las prácticas religiosas de la población canaria en general pues están más vinculadas a la religiosidad en el ámbito de las fundaciones seculares, ¿no? Pero ya está desvinculada de las órdenes religiosas. De acuerdo, gracias por responder. Armando pregunta, ¿los franciscanos que llegaron a las Canarias eran portadores de los conocimientos medievales? Sí, así es. Una pregunta, al igual que las anteriores, una pregunta muy interesante. Sí, lo que hay que observar es la heterogeneidad formativa y geográfica de los franciscanos que llegaron a Canarias desde los primeros contactos misionales antes del siglo XV. Se observa llegada de frailes procedentes de las Islas Baleares, por ejemplo, que son frailes que tienen una serie de conocimientos interesantes, que son del legado del franciscanismo de la Europa mediterránea, etcétera, etcétera. Y estos frailes pues se van a diferenciar en su producción intelectual o en sus prácticas misionales de los posteriores frailes franciscanos de origen francés o de los frailes franciscanos de origen andaluz. Sobre todo, a medida que avanza la conquista militar y se va produciendo el establecimiento de las autoridades civiles y se van abriendo las diferentes entidades conventuales, pues se aprecia una diversidad formativa muy marcada entre los diferentes periodos históricos, entre los diferentes franciscanos que llegan. Hay una cosa muy significativa en el devenir de la orden franciscana a lo largo de los siglos, y es que
pese a que el desplazamiento de la lengua se produce muy rápido y la población aborigen canaria es evangelizada muy rápidamente, en un proceso muy, muy veloz, la finalización de la actividad misional de la orden franciscana no conllevó la paralización en la construcción de las nuevas fundaciones conventuales. Esto es, cuando ya el común de la población practicaba la religión cristiana, cuando ya el común de la población utilizaba la lengua española, se siguieron abriendo, se siguieron estableciendo nuevas fundaciones conventuales franciscanas, lo cual es un fenómeno cultural y social y económico, también con repercusiones, interesantes repercusiones en la vida económica, muy interesante que tuvo lugar en Canarias. Pero en líneas generales y centrándonos fundamentalmente en la respuesta, pues se produce entre los franciscanos, diferentes franciscanos, se aprecia una heterogeneidad de origen y una heterogeneidad formativa, al igual que los franciscanos canarios que pasan a las tierras americanas también eran portadores de una formación muy dispar entre sí. Entiendo, muchas gracias. Dos preguntas más. Dice Pilar Mendizábal. Doctora, ¿se refiere a los cristos tarascos hechos de pasta de caña de maíz? Sí, así es. Así es, sí. Bien, aquí hay otra pregunta. Dice Durruti Jesús de Alba. Buenas tardes. ¿Hay noción de los libros que llevaban los religiosos canarios migrantes? Muy buena pregunta. Hay unos estudios a día de hoy muy interesantes que han sido elaborados por autores como el catedrático de Historia Moderna Manuel Lobo Cabrera de la Universidad de Las Palmas y también el catedrático de Historia de América Manuel de Paz Sánchez sobre las bibliotecas particulares de algunas autoridades, inclusive de algunas autoridades religiosas. Entonces, a día de hoy todavía es necesario ahondar en los objetos que transportaban los frailes más que pasaban a Nueva España. Pero sí hay, los estudios publicados se refieren fundamentalmente a las bibliotecas particulares que llevaron los principales cargos eclesiásticos a los territorios americanos. ¿Cuáles eran los libros que estos señores coleccionaron a lo largo de su vida en su biblioteca particular? Por ejemplo, hay a día de hoy diferentes estudios publicados sobre el obispo de Puebla, Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu. Bueno, Pantaleón Álvarez de Abreu dejó nada más y nada menos que como mínimo dos bibliotecas particulares, una obviamente en la ciudad de Puebla y otra en su tierra de origen, en las Islas Canarias. Lo más probable es que los libros que dejó en su tierra de origen se estén divididos entre la isla de Gran Canaria y la isla de Tenerife. Hay a día de hoy estudios sobre los libros que tenía en la isla de Tenerife y los libros que tenía en la ciudad de Puebla. Entonces, estos estudios inciden en los materiales que esta figura, en los materiales que esta personalidad había consultado y utilizaba antes de pasar a Nueva España y los libros que leyó o que atesoró después de ascender como obispo de la ciudad de Puebla. Entonces, en resumen, los estudios que existen a día de hoy conciernen a las figuras religiosas que han suscitado un mayor interés por parte de los historiadores sociales, de los historiadores de la Iglesia o de los historiadores del libro. Esto es, cuáles fueron las bibliotecas particulares, qué libros componían las bibliotecas de algunos de los más conocidos obispos, de algunos vicarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía falta detectar cuáles fueron los elementos que, como comentaba, cuáles fueron los artefactos culturales que trajeron los franciscanos canarios más humildes a los territorios americanos.
Por ejemplo, en lo que respecta a las bibliotecas estudiadas de Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, se observa un interés por diferentes áreas del conocimiento, como era muy habitual en las bibliotecas religiosas en el siglo XVIII. Interés por libros de historia, por libros de derecho canónico, por libros de teología, por libros de derecho civil, etcétera, etcétera. Perfecto, doctora. Y bueno, ya una última pregunta de la doctora Cristina Ríos. Dice, Fray Andrés de Abreu también defendió a la mística María de Jesús Agreda con su mística de Dios. ¿La Inquisición lo procesó o dejó en paz? ¿Cómo fue esta historia? Sí, Fray Andrés de Abreu. Sí. Disculpe, ¿se refiere a Fray Andrés de Abreu? Sí, así es. Sí. Bueno, es un ejemplo muy interesante de proceso inquisitorial al que fueron sometidos algunos frailes con motivo de su producción intelectual. En todo caso, pese a este proceso, pese a este procesamiento, el crédito de Fray Andrés de Abreu no decayó tras su muerte, y aún en el siglo XVIII, Fray Andrés de Abreu es enunciado por los autores polígrafos religiosos canarios como uno de los franciscanos más influyentes del siglo XVII en Canarias. Entonces se puede decir que este proceso no influyó de manera negativa en el prestigio de este importante autor franciscano tras su muerte, que no fue significativo en su prestigio posterior. De acuerdo, doctora Belinda Rodríguez, pues muchísimas gracias también a quienes acompañaron esta transmisión. Le reconocemos mucho el esfuerzo de su presentación excelente. La esperamos en otra ocasión para seguir ahondando en estos temas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con la participación del maestro Alfonso Miranda con el arte franciscano. Los esperamos más tarde, hoy a las 6:30, con la participación de la doctora Nora Ricalde en la Academia Hispanoamericana, y el día de mañana en una de las sesiones más del curso de jesuitas. Pues doctora Belinda, de verdad muchísimas gracias por su participación. Le agradecemos y le reconocemos mucho el esfuerzo y esperamos, como le digo, contar con usted en una ocasión posterior. Muchas gracias, doctor. Nuevamente expreso mi más sincero agradecimiento por la organización y por su invitación. Al contrario, muy agradecidos con usted y que tenga buena tarde. Hasta luego. Excelente tarde.